sitúo un poco a Lidia. Lidia, mira, yo con cada uno de los alumnos, cada uno de ellos, algunos de ellos se han unido en parejas o otros en tríos para trabajar una idea. Entonces, la idea ahora mismo estamos viendo cómo desarrollarla, han hecho un trabajo de campo, de investigación sobre el tema que querían hablar, ¿ok? Y luego hemos estado viendo un poco el formato o el lenguaje que van a emplear. Hay gente que va a utilizar las marionetas, otros que van a utilizar el texto oral, otros que van a utilizar el relato, otros van a utilizar el gesto. Entonces, hay como hay diferentes variaciones narrativas a la hora de llevar a cabo la propuesta. Entonces, ahora mismo yo estoy trabajando sobre la idea, sobre los textos y sobre las estructuras. Porque dado que la idea la tienen que tener todos, los textos, más allá de que se lleve a cabo, sea un espectáculo con palabra o sin palabra, siempre de alguna manera hay un texto del que partimos. Y lo último es la estructura, es decir, qué naturaleza vamos a emplear para poder contar la historia, ¿vale? Esto es un poco lo que... O sea, qué morfología va a tener la obra. Es decir, imagínate que va a ser una obra que habla del Alzheimer y vamos a utilizar la máscara, el títere y las proyecciones, por ejemplo, ¿no? Pues una cosa, la idea sería el Alzheimer, digamos, el texto sería de qué tema del Alzheimer vamos a hablar, cómo lo vamos a desarrollar, si desde un lugar poético, tal, ¿no? Y luego lo último sería el lenguaje que vamos a emplear para llevarlo a cabo frente al público, ¿vale? Esto es como en esa sesión lo primero que he hecho con cada uno de ellos es desarrollar el embrión de lo que posteriormente sería subirlo a un escenario y darle forma. ¿Okay? Que esta es la segunda parte de la creación. Pero por el momento, como no podemos reunirnos y es un poco complicado, pues lo que vamos a hacer es, estamos terminando de utilizar estas sesiones para darle un poco de cerrar un poco las ideas e irnos ya con todo el material preparado para poder abordar en un futuro. ¿Okay? Vale. Yo creo que te puede servir todo esto un poquito para... Vale. Hay un texto que mandé ya a todos los compañeros que si quieres le puedes solicitar en la Oficina de la Juventud, que te lo pueden facilitar, que es sobre creación. Yo doy varias pautas sobre cómo vamos a trabajar. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y bueno, vamos a ver, entonces, Tomás y Emilio, ¿vosotros estáis como preparados para comenzar o cómo vemos? ¿Sí? Venga, pues Sí. vamos a darle caña. Adelante. Empiezas tú que... Bueno, lo que quieras. Es que yo fue con lo que está Vale, posteriormente. pues... A ver, yo he estado subrayando algunas cositas de los primeros capítulos Sí. que nos parecían interesantes y si quieres te comento un poco. Vale. En principio ellos están trabajando sobre la idea Lidia, te cuento, están trabajando sobre Pinocho. Ese es el texto que han cogido, es el pretexto, ¿vale? Pero a partir de ahí ellos quieren contar una historia diferente a la de Pinocho. Quieren coger este mito, vamos a decir, este personaje tan conocido, y a partir de ahí quieren coger las escenas más representativas para hablar de otra cosa, ¿vale? Vale. Ya situado un poco sobre el tema, vamos a seguir hablando con Tomaso y Emilio. Entonces, Tomaso, cuéntame, o Emilio, contadme un poquitito las escenas que habéis elegido. Pues por la parte de la vida, hemos cogido los primeros capítulos, ¿no? Los 3 primeros. Entonces, en el primero es cuando encuentra el leño el primer maestro, ¿no? Que no es Gepetto, el maestro Cereza. Vale. Y bueno, lo primero que tengo subrayado es el principio, porque el escritor hace como un juego en plan, pues señor, este era un rey, dirán enseguida todos mis pequeños lectores. Y dice, pues no, muchachos, este era un pedazo de madera, un simple leño con el que hacer un fuego, ¿no? Entonces nos parece curioso que ese comienzo. ¿Por qué os parece curioso? Porque es un leño, el protagonista. Vale. Y de ahí pasamos a lo que es la pregunta de este tema para nosotros, que qué es lo que nos hace estar vivos, ¿no? ¿Qué significa la vida? Porque luego aquí
cuando el primer maese lo encuentra, ¿no? El conflicto que tiene con el leño que está vivo es precisamente ese, ¿no? Que un leño pueda estar vivo. Vale. O sea, él al final piensa que está loco hasta que cuando comprende que no se desmaya. Vale, vale. Vale. Entonces, el maese cereza es una de las escenas que nos va a hablar de la vida, ¿no? Sí, De bueno, alguna manera, el hecho de encontrarte un tronco que pueda hablar, ¿no? Que pueda quejarse, que esté la vivo. inverosimilitud dentro de la vida. Ujú. ¿O de qué querréis hablar exactamente dentro de esa escena? Bueno, para mí es que en este caso, como hemos estado trabajando un poco cada uno por nuestro lado, no sé para Tomaso exactamente, pero para mí el hecho de que cuál es el origen de la vida para todos y qué es lo que, porque un leño no puede, porque un árbol, una roca o un cacho de madera no pueden estar vivos o sí lo pueden estar. Bueno, está claro que un leño está vivo, Claro, porque forma parte del... pero hay gente que te diría que no. Bueno, sí. Y para mí está vivo en muchos sentidos, por ejemplo. Está vivo en el sentido de lo que implica como vida, está vivo en el sentido de material de trabajo, está vivo en millones de sentidos, ¿no? Creo que Entonces, en este caso, con ser vivo, entendemos más un el animal. sí, eso, el tomar vida, tener vida, el La mover, animación del la el capacidad movimiento, de algo que tiene un movimiento evidente. individualidad, quizás, la capacidad de demostrar eh, conciencia o decisión. Entonces yo me muevo porque como un animal que se mueve y Tienes decide voluntad, ir por un lado. tienes voluntad propia, Sí, tener voluntad propia, eso. ser autónomo, por lo tanto. Mm, O sea, entendéis que el maestro Cereza considera que la vida es todo aquello que tiene su propia autonomía. Claro. sí, O sea, él no Y, puede aceptar que está vivo porque entonces resulta que le está haciendo daño, ¿no? Y qué implica todo eso, y qué implica que todo el material con el que trabaja sea algo que puede estar vivo. o sea, es algo así como lo que supone para un carnívoro, a un ser humano que toma carne, por ejemplo, ¿no? El tomar carne y ser consciente de que tomar carne es comer sea un animal. Sí, puede ser como si tuvieras que matar al cerdo cada vez que te comes un filete, sí. Ok, vale. Bueno, todo esto, como entendéis, es siempre muy subjetivo, lógicamente, pero sí es interesante el punto de vista del cual partís, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, en el segundo tema solo hay una pequeña cosa que más que interesarnos nos hace gracia, que es que partiendo del punto de que no pueden creer que el tronco está vivo, los dos no paran de discutir y de volver a hacerse amigos porque el tronco les insulta o le dice cosas a Gepeto. Y como el tronco no está vivo, entonces, pues, cómo no vas a haber sido tú si alguien lo ha dicho? Pues, y al final se pegan y luego se vuelven a hacer amigos y se vuelven a pegar hasta que Gepeto se lleva el tronco. O sea, me estás diciendo que el maestro Cereza, perdona, y Gepetto discuten Ujú. sobre la idea de que el tronco está vivo o no. No, 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 no. El tronco dice a lo mejor, llevas peluca al Gepeto. Entonces el Gepeto se gira y dice, ¿por qué me dices eso al otro? Y el otro dice, no, yo no he dicho nada. Y dice, ¿me estás llamando mentiroso? Y entonces empiezan a discutir y se pegan. Y luego cuando hacen las paces, vuelven a hacerse amigos, se toman una copa y otra vez el otro el tronco vuelve a decir algo. Vale, vale, vale. O sea, se la lía, o sea, les vacila y los otros se pegan porque no. Discuten. Uno dice que es un mentiroso, el otro dice que le ha insultado, el otro no sé qué. Entonces ahí, ¿de qué creéis que estaríais hablando? Claro, en eso no hemos pensado tanto, simplemente nos parece graciosa. O Ya, sea, pero ¿por qué os parece gracioso? pues a ver, ¿por qué nos parece gracioso? porque ellos no se dan cuenta. Claro, o sea, sí, Y de lo mismo que antes, porque no pueden aceptar que sea el tronco, ¿no? Vale, por lo tanto, Pero, eh, ¿cómo, pero bueno, igual hay más cosas, seguro. cómo puede estar por encima ciertos entendimientos de vida, cómo pueden estar por encima de las personas, del ser humano?
Ujú. Es decir, el ser Claro, humano ellos en le este escuchan, caso, pero no le ven. claro, en este caso el ser humano es la víctima, ¿no? Sí, un poco sí. El maestro Cereza, Pero de sí mismos, ¿no? Porque es eso, ellos le escuchan, pero no le ven. Entonces, al final, ¿de quién es la culpa? También. pero El él, tronco solo está... pero él se divierte con ello. Sí, sí, claro. Entonces se supone que está por encima de ellos, porque son ellos las víctimas, ellos son los Sí, que sí, sufren las consecuencias. Vale, entonces, sí. yo creo que tiene que ver, y esto estaría en la misma escena. Es que no sabemos, porque como no... eh, es que no queremos meter a los dos maestros, por ejemplo. Nos imaginemos más un tronco que esté vivo al principio. No entiendo. O sea, habéis Pues cogido dos escenas donde os han llamado la atención dos cosas importantes y ahora no les queréis meter a los personajes. ¿Cómo es esto? porque es lo que te dijimos el otro día de que queríamos partir de los otros dos personajes que aparecen luego después y porque no queremos contar Pinocho. No, Entonces, pero entonces, ¿por qué habéis hablado de estas escenas? porque nos dijiste que subrayáramos las cosas que nos gustaban y que nos parecía y como para ir sacando cosas. No sé. Vale, vale, vale. No, ¿por qué lo digo? Porque lo digo porque es mi propuesta era la idea de intentar Ujú. sintetizar la obra, es decir, de qué prescindimos de esta obra y con qué nos quedamos para contar lo que queremos contar. Vale. Entonces, si vosotros habéis cogido todas las escenas y estáis sacando No, una no, cosa... no, hay muchas que me he saltado también. Ah, ok. Bueno, eso O ya sea, es luego un... hay muchas que ni las miro o que cojo al final. Por ejemplo, Vale. la del grillo solo nos interesa lo último y sí que nos interesa que a lo mejor que aparezca, pero no sabemos en qué momento, si en ese momento o en un plis así de repente. O sea, la cosa es, la del grillo, por ejemplo, nos interesa solo cuando lo mata. Vale, entonces déjame decir una cosa antes de seguir avanzando hacia adelante. Ujú. Quiero saber, ¿va a haber palabra en vuestro trabajo? Puede, o sea, sí, pero la queremos, bueno, eso explícalo tú, que se te da mejor. Vale, bueno, pensábamos sí de poner texto, de poner palabra, pero el texto en general va a ser de alguna manera decontextualizado, como que, claro que las palabras em, de algún personaje, en algún caso, no va necesariamente a ser, a decirla ese personaje en esa situación, va de alguna manera a representar otras cosas, dependiendo de lo que estamos montando, contando. Por ejemplo, si tenemos, La escena de porque cuando... va a pasar, que vamos a ahorcar Pinocho, como vamos a ahorcar ese títere que vamos a tener. Y, y durante o antes o después del ahorcamiento pueden haber muchas palabras que a lo mejor no pertenecen en la novela en esta parte precisa, pero tienen mucho que ver. Dile Vale, 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 entiendo. Vais a tomar el texto de Pinocho, porque los pero niños... yo sobre todo lo que quería saber es si vosotros ibais a hablar en escena. En este caso sí. En este caso sí. Vale, porque podría ser un off, por eso lo pregunto. No, 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 no. Hablaríamos nosotros Vale, seguramente. vale, vale. Ok, Sí, a lo mejor al principio entramos de una manera más normal con el gato y con el gato y el zorro como que vienen aquí a hacer qué y de repente todo empieza a surgir y pum, y empieza la locura, ¿no? No sabemos. vale, Pero vale. llega un Bueno, momento en el que las partes del texto como tal que vamos a utilizar va más en ese sentido. vale. Vale, y el tronco. Vale, vale, nos habíamos quedado en la segunda escena que es Maese Cereza, Gepetto y el tronco, como el tronco les toma el pelo. ¿Qué otra escena queréis, de la cual queréis hablar o qué otro tema habéis sustraído en orden cronológico?
Pues en el tercer capítulo hemos cogido lo de, bueno, nos parece interesante el hecho de que lo primero que piensa Gepetto es qué nombre le pongo, y respecto a, más que a la obra, al tema del que estamos hablando, nos parece interesante el hecho de que es necesario, que si es necesario tener un nombre para estar vivo, ¿no? Vale. Si entendemos que estar vivo significa tener una autonomía y por lo tanto tener una individualidad como tal, ser un individuo, reconocerse como un individuo, todo individuo tiene un nombre. Sí. Ujú. Okay. ¿Habéis estudiado qué significa la palabra Pinocho? Viene del pino, del árbol. De Luco, la verdad. No lo he estudiado, pero supongo que ¿Cómo se venga dice, cómo se del dice en pino. italiano Pinocho? Pinocchio. Pinocchio. No, ¿cómo se dice pino? Perdona. Ah, alpino. Sí, se dice pino. Pino. ¿Y qué Sí, sí. significa Pinocho? Pinocchio. Pinocchio es como, hostia, Un ¿cómo trozo de, explicarlo? Es como un, un trozo de pino, un trocito de pino, un cachito de pino, un pino pequeño. sí, más o menos Un como, arbolucho. Es como un también pues arbolucho. sí, Un un, penucho. Pinucho. sí, un pinucho, un Una- pino pequeño, Eh, eh, pino un pino pequeño, un pino, despreciable. sí, o un Un pino pino, que no, no tiene, despreciable, no diría despreciable, un pino que no tiene pequeño o, un arbustillo, un pino de nada. sí, Un pino sin sí, sí, importancia. como un pinillo, Pinillo. sí, Vale. Vale. Esto es interesante. Como tantos hay ahora en Navidad, los pinochos. Ok. Hola Andrea, te hemos visto ya en escena. Ok. Vale, muy bien. ¿Qué más? Siguiente, después del nombre. Vale. Bueno, nos parece curioso que se activen, por así decirlo, como por partes del muñeco. En plan, primero los ojos se le movían y le miraban fijamente, luego le creció la nariz que no le paraba de crecer y se le iba cortando y le seguía creciendo, luego la boca antes de que se le hiciera ya se estaba riendo de él, y lo que no me ha parecido interesante es que después de esto pone Gepetto, para no disparatar su obra, fingió no darse cuenta y continuó trabajando, ¿no? Como que no quería verlo. Y luego ya, esto para mí como que se sale un poco, pero me parece interesante. No sé, no sabría cómo meterlo ni nada, pero me parece curioso. Y luego ya más dentro, eh, que sí que a lo mejor sí que queríamos introducirlo, es cuando Gepetto terminó, tomó el muñeco y lo puso en el suelo para enseñarle a andar. Pinocho tenía las piernas agarrotadas y no sabía moverse, ¿no? El hecho de que no sabes andar al principio y tienes que aprender, tanto de manera real como metafórica, y Gepetto le llevaba de la mano enseñándole a echar un pie tras otro. Cuando las piernas se fueron soltando, empezó primero a andar solo, después a correr, y hasta llegar al frente de la puerta se puso y saltó, y de un salto en la calle, y escapó como una centella. Entonces nos parece curioso que lo primero que hace cuando, bueno, que no sabemos andar, ¿no? Y cuando por fin aprendemos a andar, el primer acto es un acto de rebeldía. Ok. ¿Ese es el cuarto acto? Eso es en el mismo tercero, creo. Es decir, que de alguna manera el aspecto travieso que Pinocho tiene ya aparece desde su fabricación. Según nace, sí. Y esto es un poco lo de lo que Bueno, no, según le están haciendo, vamos. queréis hablar de la rebeldía innata, ¿no? De la rebeldía que aparece en los seres vivos desde el primer momento que se manifiestan con vida. Sí, un poco instintivamente, ¿no? sí, No, un Como primer si la instinto. rebeldía en sí misma no fuera una rebeldía, sino fuera un acto de curiosidad. ujú. Una manera de aprender, ¿no? También. Muy bien. Vale, ¿qué más?
Pues ya es la parte del grillo que te he dicho antes, Que sería el acto que es 4. cuando lo mata. ¿En qué acto estamos? Sí. ¿En qué escena? En el 4, sí. Escena 4. El grillo. Igual, bueno, Dígame. Bueno, si quieres decir algo. que igual, bueno, en el 4, bueno, lo que pasa en resumen, que llega este grillo que vive ahí en esa casa desde un siglo y, y bueno, y le dice, no me acuerdo qué le dice exactamente. Ujú. Cri, 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 cri. Sí, Cri, 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 cri. cri. ¿Quién me llama? ¿Soy yo? Volvió Pinocho a la cabeza y yo Ah, estoy sí, el grillo por claro, delante. claro. Y sí, y le dice que tiene que estudiar, que ir al cole, o si no quiere ir al cole, que encuentre un trabajo honesto. Y bueno, y todo esto. El grillo es de alguna manera la La conciencia sociedad. social, la propia sociedad que te Sí, indica Sí, claramente. exacto. la sociedad, y además es una sociedad, digamos, adoctrinadora o dicho de alguna manera dogmática. Sí, sí, claro. Es la única manera de hacer las cosas, claro. Sí. Y bueno, la parte que nos interesa a nosotros en particular es la parte donde muere. Que bueno, en ese capítulo ¿Donde la muere muerte quién? es muy... ¿Donde muere quién? ¿Cómo? El grillo, Donde Pinocho lo mata. Al el grillo. tira un martillo. Claro, Pinocho lo mata y sin saber que lo va a matar, por así decirlo. Él se enfada y le tira el mazo. Ok. Entonces, Por accidente lo mata. Bueno, por accidente. exacto. Le tira, Sí, le tira el mazo. relativo accidente. ¿Y qué pasa ahí? Contadme. ¿Qué es de Nada, lo lo que que pasa simplemente es lo que pasa simplemente es que le mata. Pero lo que nosotros sacamos de esto es que ahí es cuando él es consciente de que puede matar, por un lado, y por el otro también de que puede morir. Vale, el concepto de muerte. La Ujú, evidencia sobre la muerte. Eso es un poco lo exacto. que queréis hablar. Igual en el capítulo siguiente se lo explica a Gepetto bueno, que llegó este grillo y que le dijo, tú eres un No, no títere es el y siguiente. tienes... Pero Bueno, sí, no es es el bueno, siguiente que nos después interesa. es el siguiente que nos interesa, es verdad. Que sería el número en el acto, en la escena 5. No, no. 6, Espera, Pinocho se duerme junto al brasero, al despertarse la mañana siguiente se encuentra no, con la 7, fiesta 7, organizada. 7, 7. Gepetto vuelve a su casa y le da al muñeco el desayuno. El 7, el 7, el 7. 7. Escena 7, que sería, El brasero no nos ¿de qué interesa. hablaría? Y vale, y le dice, llegó este grillo que me llamó títere, dijo que tengo la cabeza de madera, entonces tomé el martillo y se lo tiré, pero no quería matarlo. Espera, exactamente le dice, así, y yo le tiré un martillo y él se murió. Pero la culpa fue la suya, porque yo no quería matarlo. Y la ¿Por qué la prueba, culpa fue suya? porque lo provocó, Claro, porque es la sociedad. generalmente, Vale. Porque vino a tocar las narices. porque gobierno ladrón, llueve gobierno ladrón. Vale. Es muy, La es muy, es sociedad, muy, la sociedad presiona y tú reaccionas a tal presión. Y luego se te Sí. castiga por ello. Luego, vamos a decir que la sociedad presiona, o el sistema, mejor dicho que la sociedad, ¿no? El sistema presiona, la sociedad como diríamos, se enfrenta o genera oposición al sistema
y por ello la sociedad es penalizada. Ujú. El otro día en Madrid se hablaba precisamente de eso, ¿no? De que ahora había una chica que hablaba de que ahora mismo tú tienes que ir a una hora a casa y tienes que cumplir unas normas, ¿no? Y si no cumples esas normas, te multan. Y ella consideraba que más allá de que se cumplan o no las normas y de que sea más o menos justo, que no entraba en ese discurso, en el discurso que ella entraba era en el hecho de que multar a una persona era ético hoy en día, cuando no hay trabajo, cuando la gente está en el ERTE, cuando la gente está con dificultad, si era realmente una sanción económica la justa manera de preservar el orden de la sociedad. Ella alegaba que sería mejor hacer trabajos sociales para pagar esa multa y no económicamente. Es interesante esto, ¿no? Porque finalmente hay el sistema genera una presión sobre la propia sociedad, la sociedad genera una reacción a esto y por esa misma razón hay una penalización por parte del sistema. Ujú. Con lo cual, lo que indica Pinocho en ese momento cuando tira el mazo es: yo no hubiera tirado el mazo si tú no me hubieras buscado, no me hubieras cantado no me hubieras buscado las vueltas, dicho de alguna manera, ¿no? A esto es lo que queréis hablar en la escena. Sí, es donde haríamos más hincapié de esa escena. Vale, vale. La siguiente, La siguiente, bueno, es A un ver. poco más adelante, que es cuando, bueno, saltando un montón de partes que... Pepe Torre con los pies, viendo sí, la cartilla. No, los muñecos del teatro. es verdad, pero todavía no lo he... Bueno, yo creo que yo puedo decir algo. Vale, Sí. es que, bueno, Todavía no hemos subrayado mucho de esta parte, pero más o menos yo creo que también lo hablamos un poco el otro día. Nos interesa el capítulo 10, ¿sí? que es la parte en la que Pinocho se encuentra con los muñecos del Comefuegos. Comefuegos, sí, del Comefogui. ¿Y qué es lo que queréis hablar de ahí? Pues nos interesa el momento en el que se reconocen y la figura del Comefogui, ¿no? Que como hablamos el otro día del tema del empresario, del tema de cómo los explota y luego los utiliza para calentarse con ellos y toda esa parte. No sé, yo creo ¿Pero de que... qué queréis hablar? ¿Del reconocimiento entre iguales cuando hay un poder que está por encima de ellos? ¿O queréis hablar del poder que está por encima de ellos que somete a las marionetas? No he entendido la segunda parte, José. Si queréis hablar de la relación que hay entre las marionetas y Manjafuoki, es decir, entre el poder y los sometidos, o si queréis hablar de la relación entre los sometidos que se reconocen entre sí porque hay un poder que les somete a ambos. Yo creo que más de la primera, no sé qué dices. sí, La relación que hay entre el poder y los sometidos. Ujú. Igual tampoco es lo más importante para nosotros de lo que queremos hablar. O sea, el tema principal sería más la muerte y la vida como estábamos hablando. Pero creemos que puede ser interesante que aparezcan matices de eso. Vale, vale, muy bien. Entonces entiendo que en el capítulo 7, donde habláis de que la sociedad se ve con una presión, tal, no sé qué, ¿no? Podríamos hacer una equivalencia a, de repente, una mujer es maltratada, se defiende, mata a su maltratador y es penalizada por matarle. Sí, supongo. Es decir, Igual es un poco más justificado esa acción que la de matar al grillo, pero sí.
Bueno, ya, porque el grillo también entendemos que se trata de también estamos matando un grillo, no una persona. Y Claro, claro. no, estamos matando Pero una es un voz grillo al que final. habla. Bueno, es un grillo que lleva 100 años viviendo en la casa, pobrecito también. Ya, ya. Vale, Pero es muy pesado. La cosa es que le matan por pesado, no por capullo. ya. Ok, después de la 10, ¿cuál queréis hablar? ¿De qué queréis hablar? A ver. Ujú. Las monedas. Cosa del cangrejo. Bueno, es que esto ya son varios capítulos, porque sería más toda la parte del encuentro con el gato y el zorro, que más que el encuentro en sí es la persecución, la parte de Sí, la horca y todo esto, que ya sería algo más importante para nosotros también. que por eso que los dos, el gato y el zorro, son dos personajes que son quizás lo que se acercan más a la muerte en un dado momento. Primero porque lo matan una vez y segundo porque tienen como, Se encapuchan. sí, se encapuchan, tiene esta apariencia, lo persiguen y por eso Claro, lo uno... persiguen incansables, ¿no? O sea, Sí. son personajes que se presentan, que no que dejan claro desde el principio que están mintiendo, ¿no? Pero se presentan como un ciego y un cojo. Y luego van, o sea, es interminable, ¿no? Hasta que no le cogen no se cansan, nunca. Por eso Y eso es una uno... gran representación de la muerte, por ejemplo, que te cogen. Por lo tanto, me estáis hablando de que se trata de la insistencia o la perseverancia o la siempre peligrosidad que hay frente a la idea de la muerte representada a través del gato y la zorra. Sí, Igualmente, como bueno, creo que es uno de los capítulos principales porque tiene un montón de cosas. claro. Por ejemplo, ya en el comienzo hay bueno, como este monologuito de Pinocchio que dice, Ujú. mira, qué desgraciados que somos. ¿Cómo Sí. lo en español? Que yo lo tengo en italiano aquí, tengo que ¿Qué traducirlo. capítulo es? La cosa del cangrejo, Capítulo... Roma- Lo persiguen por los... se deja engañar por el gato y la zorra, ¿no? Después, mucho después. Eso después. ¿Dónde está? Los ladrones. 15. Antes. El capítulo antes de eso. Eso es. Verdaderamente. Que los niños somos bien desgraciados, se decía el muñeco al emprender de su nuevo viaje. Todo el mundo nos grita, todos nos regañan y se meten a darnos consejos. Si les hiciéramos casos, todos harían oficio de padres o maestros, hasta los grillos parlantes. Va y... Espera. Y bueno, dice, sí, para mí los ladrones han sido inventados por los papás a fin de meter miedo a los muchachos que quieren andar por las noches fuera de su casa. Que eso es como, la muerte no existe. De hecho, Claro, yo no puedo morir. hablando de lo del texto de antes, a Tommy se le había ocurrido y a mí me parece bastante guay que este texto, por ejemplo, pueda aparecer en el momento del ahorcamiento, Ok, ok. dicho por nosotros. Y aludiendo a que la muerte no existe. Bueno, no es que no existe, es que él no cree que exista hasta que no está ahí. Por esto, después, como cuando empiezan a perseguirle y se van. Bueno, él encuentra la casa de la hada y bueno, toca, no le responde y le responde, Que está muerto. Claro, sale que nada que están todos muertos. no le en puede esa casa. ayudar porque están todos muertos, ¿no? Okay. Y dice, por lo menos tú me puedes abrir. Y dice, no, yo también estoy muerta. Solo estoy esperando que llegue la vara
a, a llevarme. El ataúd, sí. Y bueno, y desde ahí llegan los asesinos y hay esa imagen muy, bueno, para nosotros muy interesante, donde como él se enfrenta directamente a la muerte, su miedo empieza a crecer y empieza a temblar. Y como él tenía, temblar. Y como él tenía las monedas de oro bajo de la lengua, esas empiezan a hacer ruido por el temblor. Y los perseguidores entienden dónde tiene el dinero. Claro, los perseguidores descubren que tiene el dinero ahí por eso, ¿no? Porque por el temblor suena. Igual es algo muy simbólico que podríamos emplear a lo largo de todo el espectáculo, ¿no? El sonido del miedo, el sonido de la muerte, son las monedas que se pegan una a la otra. Ok. ¿Alguna otra escena? Y más allá, bueno, el ahorcamiento, claramente. Bueno, lo de las medicinas hablamos. Sí, después del ahorcamiento, y el por qué lo ahorcan y todo esto. Ah, espera. Después del ahorcamiento es el 16, o sea, todos los capítulos del zorro y el gato son más o menos desde el 12 hasta el 15. Y luego en el 16 nos interesa el momento en el que aparecen los médicos, ¿no? Son la lechuza y el cuervo. Aparecen la lechuza y el cuervo, que es lo que hablamos también, que son los médicos, que discuten de una manera bastante estúpida si está vivo o muerto, ¿no? Hay uno que defiende que está muerto, por así decirlo, y otro que defiende que está vivo, ¿no? Sí. Parecen los virólogos que hablan del COVID. Claro. Es muy divertido. Los virólogos, has dicho. Sí, porque dice como empieza el cuervo, ¿no? Y dice... Espera, estoy en ahí. Así, va. Dale. Español, si no, tengo que traducirlo todo. Estoy pensando, Vale, yo creo que este muñeco es muy muerto, está muy muerto. Okay. Pero si desgraciadamente no fuera muerto, eso sería una evidencia segura que está vivo. Y, y el otro que dice, lo siento, pero tengo que contradecir al cuervo, mi amigo, mi colega y tal. Para mí, este muñeco está vivo, pero si desgraciadamente no estuviera vivo, sería un signo muy claro que está muerto de verdad. Como que dicen nada, que se contradicen, pero que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, vale. Eso igual, es lógico, ¿no? O sea, vale, muy bien. Obviedad, representan la obviedad. O igual, otra que él empieza a llorar, Pinocho empieza a llorar. Y empiezan a discutir sobre el hecho que está llorando. Y dice, cuando el muerto empieza a llorar, es signo que está por buena calle, que se va a poner mejor. Y la lechuza dice, me disgusta contradecir mi amigo y colega, pero para mí, cuando el muerto empieza a llorar, es signo que le disgusta morir. Ya. y nada, y es como un diálogo sobre la nada y el tema no es... te va a hacer un discurso absurdo. Si está vivo, está muerto. Sí. Vale. Pero bueno, siempre... Tenéis muchas escenas, veo. Sí, que vamos a... Bueno, es que estamos mirando, vamos a sintetizarlo mucho, sí, todo. Sí. Vale. O sea, porque es que estamos cogiendo la obra en general, ¿no? Lo que no sé. Pero... Más que escenas, creo que son
trozos de texto Son momentos. o momentos que Sí, podemos pero emplear. aún así pensar que la novela de Pinocho no es una novela literaria, no es literatura dramática, es una novela, como tal, leer una novela como la de Pinocho nos puede llevar en torno a 12 horas. Leerla, Claro que sí. interpretarla, estamos hablando mucho más de 12 horas. Entonces, ¿qué síntesis es la que vais a hacer? ¿Qué es lo que vais a buscar vosotros en particular de todas estas escenas que me estáis contando? ¿O cómo vais a ser capaces de aludir a aquello que hablan las escenas? O sea, una de las cosas que yo creo que podríais tener como idea cerrada del texto del cual partir con vistas al próximo encuentro, no sé si será posible, Ujú. sería lo siguiente. Os digo, Sí, un momento, dame un segundo. Estoy. es coger las escenas que realmente queréis tratar y más allá de contarme cómo las vais a representar, dejar escrito los diálogos que queréis que aparezcan, sean diálogos originales de la propia obra, sean diálogos que habéis reescrito vosotros a partir de la obra. Mm. Vale. Pero ¿cómo vais a hacer esa síntesis? Es decir, si vais a hablarme de que el maestro Cereza habla con el tronco, ¿cuáles son las frases que vais a elegir? ¿O vais a decidir no utilizar esa escena? ¿Vale? Lo primero, eso. Lo segundo, yo os haría escribirlas en papeles separados, ¿me explico? Ujú. Como por escenas, y luego lo que haría es esos papeles ordenarlos de manera que tengan una lógica dentro de lo que queréis contar. Vale, sí. ¿Vale? Sí. Con ese esqueleto empezamos a concebir la estructura, vamos a decir, de puesta en escena sobre la que vamos a probar estos diálogos. Lo último no lo he entendido mucho. Es decir, la semana que viene vosotros tenéis que tener leída la duración aproximadamente entre 10-15 minutos como mucho de un texto que incorpora a través de un diálogo las ideas que queréis desarrollar que parten de Pinocho y que de alguna manera vosotros reescribís o seleccionáis de todo el texto, de toda la novela. ¿Ok? Hasta ahí está todo ok, ¿no? Vale. No necesariamente tienen que estar en el orden de la novela, sino creo que deberíais de poner el orden de las escenas y de los textos en relación a lo que vosotros queréis contar y no lo que quiere contar el autor de Pinocho. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero tiene que estar claro a través del diálogo, ¿vale? O bien alguna acotación que acompañe al diálogo. Con la acotación me refiero a acciones o sucesos que pasan que en las palabras no están dichos. ¿Vale? Vale. Con eso Vale. tendríamos un esqueleto sobre el que empezar a trabajar la puesta en escena. Vale. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pensar que el próximo lunes es la última clase de dramaturgia que tenéis online, o por el momento al menos. Si no dice el espacio joven otra cosa, esto es lo que hay. Entonces, sí convendría que vosotros tuvierais desarrollado ese texto. Si lo tenéis antes del lunes que viene, me lo podéis enviar.
Ok. No, me lo leéis el próximo día con los diálogos que habéis escogido, a ver qué es lo que entendemos solo leyéndonoslo. No se trata que nos contéis una historia, porque la historia no la vais a contar cuando lo montéis sobre el escenario, sino que elijáis aquellos, digamos, textos o diálogos que tienen los personajes que a vosotros os interesan para abordar la temática que queréis contar. Ok. ¿Qué os parece? Bien. ¿Creéis que llegáis? Supongo. No, suponer está bien. Casi me caigo de la silla. Vale, ok, vamos a ver una cosita solo, ¿vale? Lidia. Hola, que me ha Hola. desactivado ¿Qué te parece el- el trabajo, tú que acabas de incorporarte, qué te parece el trabajo de tus dos compañeros? Pues me parece que al final para llegar a eso, pues se pasa a través de un trabajo complejo, ¿no? De pensar mucho lo que quieres plasmar y todo eso, de mucho debate, casi filosófico a veces. Sí. Así que es interesante todo el proceso. Claro, ellos están haciendo un trabajo, han partido una novela, como la de Pinocho, que aunque parezca que no es, está basada sobre una cultura judeocristiana muy, muy fuerte occidental, con una moral muy fuerte que es establecida sobre los parámetros sociales de una época. Creo que estamos hablando, corregirme si no es así, Tomaso, pero creo que estamos hablando de una novela del final del 800, ¿no? Sí, ¿no? Antes de que Típico, del final típica literatura mental, sí, ¿no? Vale. O sea, como sí, sí. con esto no Del estamos hablando 800. del final del 800, o sea, en el siglo XIX. Final del... Después de la Ah, unificación, donde era un periodo donde el gobierno intentaba alfabetizar al pueblo. Entonces había muchas novelas donde el colegio es muy importante. Pinocho es una de estas, donde había que sí. educar los niños o los padres igual a ir al colegio o a mandar a los hijos al colegio. Ujú. Eso es Sí, yo soy interesante. historiadora como dato. Ah, tú eres historiadora. Pues Sí. fíjate lo interesante que hay detrás de un estudio dramático, ¿no? En este caso, ya ni siquiera tratándose de hablar de un Pinocho, sino sencillamente de cómo nosotros recurrimos a hacer una reflexión sobre lo que cuenta una obra y luego, por otro lado, nosotros como artistas, en este caso ellos dos como artistas, qué es lo que quieren contar a partir de una obra de otro autor, ¿ok? ¿Qué es lo que les parece interesante a contar, ¿no? También es verdad que ha pasado prácticamente un siglo y pico y que la visión que hay de la realidad de aquel momento a la que hay ahora es muy significativa. Pero es muy curioso también que os puedo asegurar que muchas de las personas que puedan leer todas estas teorías, sean las de la obra original o sean las de el planteamiento que estáis haciendo ahora Tomaso y Emilio, eh, habría gente hoy en día más cercana a la primera visión que a la segunda, aunque nos resulte llamativo. ¿Ok? Y esto es bastante significativo de lo que nos cuesta evolucionar a nosotros como sociedad, como seres humanos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta dejar desligarnos o, dicho de alguna manera, Siempre se mira despegarnos, al pasado. eso, despegarnos de la realidad del pasado, ¿no? Y plantear cuáles son las necesidades actuales a partir de, ¿no? Nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahora una edad ya determinada y tengo mi hijo y me gustaría que jugara como yo jugaba de pequeño, ¿no? Subiéndome a los árboles, no con una tablet. Pero no yo, como ser humano, tengo que entender también que mi hijo forma parte, sociológicamente hablando, un universo que es muy diferente en el que nací yo. ¿Okay?
más allá de que considere que es mejor o peor y que yo le voy a subir a los árboles, le guste o no. Pero bueno, es otra historia esa, ¿no? Vale, ok, muy bien. Bueno, pues gracias a Tomás y a Emilio. Tenéis deberes para la semana que viene, como veis. Y bueno, con Lidia, bueno, pues vas viendo un poco en qué consiste. Ahora vamos a pasar a una compañera, que es Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que has ido evolucionando de la semana pasada a ahora? Pues lo que he hecho, lo que he intentado hacer ha sido estructurar un poco la idea, hacer un poco la estructura para aclarar mis ideas y para saber un poco por dónde tirar. Y bueno, no lo he conseguido mucho realmente. ¿Qué es lo que vamos a ver si te podemos ayudar un poquitito. Cuéntame qué es lo que has hecho. Pues básicamente he determinado, bueno, los personajes son tres, que son el títere, que sería como representaría la tierra, como la idea de la tierra, de la Pachamama, y una mujer en un presente, en una actualidad, por así decirlo, que sería toda la parte mimada, que sería yo. Y otro personaje que es Elena, mi compañera, que estaría sería plano A, este presente, y plano B, el imaginario del títere, donde el títere se va a acabar desarrollando a través de la voz y de la mano que le falta al títere de mi compañera, esta chica Elena. O sea, espera, esta última parte que es la que más exige, me la vas a explicar un poco mejor. Vale. Teresa, digamos, en un plano A, eso significa, vamos a decir que tiene dos personajes, ¿no es así? Sí, son dos personajes realmente. Plano A, realidad, llamémoslo realidad, el plano A. Sí, plano A, en la realidad. Dime en el plano A, ¿quién es? ¿A quién encarna? El plano A podría representar a la sociedad, a lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con este tema. La acción que se está viendo es el amasado del pan y me gustaría que en el plano A se escucharan frases en torno a la idea del pan, que pueden ser desde dichos hasta frases que hablan un poco de esto que comentábamos el primer día, de la memoria y el olvido de toda esta tradición, y sería un poco como pensamientos que le abordan a esta mujer, que podría ser yo o podría ser cualquiera, mientras amasa. O sea, a ver si he entendido bien. La mujer que representa la mujer de una mujer artesana, una panadera, vamos a poner, que sería encarnada por ti, Andrea, ¿no es así? Sería un personaje, en principio entiendo, silencioso, es decir, un personaje que no utiliza la palabra, y por lo tanto este personaje, mientras amasa, está acompañado de una presencia que va a ser encarnada por Teresa, y esa presencia, digamos, de alguna manera son los pensamientos que hay instalados en la sociedad sobre la idea del pan. No. Sería efectivamente una persona, yo amasando, ¿Sí? con una masa real. ¿Con una masa real? Esto no, masa real o masa mimada, esto todavía no lo tengo claro. Y que se escuchen pensamientos que tengo alguna frase escrita, por ejemplo, me gustaría partir... Solo quería saber una cosa. ¿Esos pensamientos cómo llegan a escena? ¿En un off? Claro, en una voz en off, y la idea sería como hacer ver que esas voces, que no son siempre la misma y que también me gustaría que fueran voces
de etnias y culturas diferentes. Sí. Y me gustaría que a medida que avanza esa escena, el personaje se dé cuenta de que todas esas voces salen de la masa que ella está amasando. O sea que se supone que más allá de tener el títere de la Pachamama, tenemos el títere masa. Que sería de donde empieza a salir el rostro del títere en sí mismo. O sea que se supone que es un pretítere que llamamos. Sí. El pretítere sería un títere que no tiene una morfología humana como tal, pero que tiene que por la animación que se le está dando, de repente tiene su propia identidad. ¿Ok? Entonces, a ver si me voy haciendo una idea de la estructura que quieres contar. Se supone, corrígeme si no voy bien, se supone que hay una mujer que es una artesana del pan que está trabajando en su casa o en su obrador la masa del pan. Absorta en sus pensamientos, de repente percibe escuchar de la propia masa que amasan sus manos ciertas voces de lo que o frases, vamos a decir, o ideas asociadas al trabajo del pan y a lo que representa simbólicamente el pan. Sí. Y estas voces, de alguna manera, nacen en un off, ¿no? Se supone que son voces grabadas, no sé si irán acompañadas de una música también, pero bueno, porque ahí la pregunta sería si van cantadas o van habladas. Porque también me hablaste de la posibilidad de llevar a cabo el canto en escena. Sí, el canto va a aparecer en el imaginario, en el plano B. Vale. Y se supone que en el plano A hay esta masa, esta amasadora y las voces que vinculan a la masa con la amasadora. Y por lo que estoy entendiendo, la Pachamama, que es un títere y que entiendo que es una anciana, por lo que me contaste la última vez, va a nacer de la propia masa real que tienes en escena. Como si su rostro pudiera nacer de la propia masa que tú estás amasando. Eso es. ¿Eso es? Vale. Sigue. Vale. ¿Cómo entras en el plano B o en el plano, vamos a decir que el plano B, dime una cosa, a ver, te voy a ayudar un poco en esto, ¿vale? Sí, sí, por favor. El plano B puede estar en un recuerdo, ¿vale? Apunta por ahí. Puede estar en un deseo que tiene el personaje, ¿vale? En una proyección futura de lo que imagina cómo va a ser el futuro, en una alucinación. Todos sabemos que ciertos fermentos que tiene el pan o ciertos mohos que tiene el pan pueden llegar a ser alucinógenos. Una ensoñación o un sueño, del cual, lógicamente, también se comprende la pesadilla dentro de ese sueño. Y luego podríamos entender dentro de este plano B también un símbolo. ¿En qué sentido de todos estos que te he dicho vamos a ir? En el del símbolo. Vale. ¿Seguro? Es el que más me cuadra así a priori. Porque de hecho lo había nombrado plano B imaginario del título. Sí, pero todos son imaginarios. Todos estos planos B a los que yo me estoy refiriendo son imaginarios. El recuerdo es un plano imaginario, el deseo es un plano B imaginario, la proyección de futuro es un plano B imaginario, la alucinación también, el sueño y la pesadilla también, y el símbolo también,
aunque siendo imaginario es más conceptual. Ya. No, sí, el que más me cuadra... ¿Es de conceptual o metafórico también? Claro, es que es una cosa más conceptual, más poética que otra cosa. No se cuenta ninguna historia realmente, sino que son ideas siempre en base a lo mismo, el pan, la memoria y el olvido. Pero vamos a ver, porque ahí cuando me hablas del pan, la memoria y el olvido, me estás hablando del recuerdo. Claro, lo que pasa es que no es un recuerdo De la mujer. del personaje. Pero es un recuerdo de la masa. En todo el caso sería un recuerdo de la masa o del títere, que es lo mismo. Sí, porque de hecho, te cuento un poco el plano B, a ver Sí, qué cuéntamelo. Vale. Bueno, la manera en la que transita el títere del plano A al plano B es a partir de lo que decías tú, del ritmo, este ritmo de las panaderas, que es una percusión con una mesa de madera, y unos pequeños romances que hemos escrito que están cantados, que los canta esta compañera, Elena. Y que al final esta percusión es un poco el latido del títere, en el sentido de que si el latido aumenta de ritmo, el títere va cogiendo fuerza. Cuando disminuye, va muriendo. Vale. Va muriendo, va cogiendo fuerza, también puede afectarse emocionalmente de modo intenso o puede aletargarse emocionalmente hablando. Vale. ¿Entiendes, Lidia, a lo que nos referimos con plano A, plano B? Me parece un poco lioso, pero sí, un poco... Mira, para entenderlo muy claramente, un flashback. El plano A es la realidad, el plano B es el recuerdo. De eso estamos hablando. El plano B sería el imaginario, el flashback, el recuerdo. Sí, mientras estás haciendo las tareas, lo que va pasando en su cabeza, de repente va a surgir en escena. Por eso sale de la masa. De la masa no sale nunca ninguna anciana. En este caso va a salir de modo simbólico una anciana. ¿Okay? Que es un títere. Vale, volvemos otra vez contigo, Andrea. Eso era justo para que Lidia, que no ha estado en las sesiones esté al tanto. Cuéntame. Vale, entonces de esta manera transitaría hasta el plano B, que aquí es donde dudaba esto que te he dicho al principio de si la masa en sí misma estaba en el plano A o en el plano B, porque me parece interesante que la masa que se toca y no mimada esté en el plano B y eso sea lo que le atrae al títere. Ok. Entonces, este plano B... Espera que no te oigo, espera. Espacio sería una casa vieja. ¿Me oyes? No, repítemelo. ¿Ese plano B sería? Sería una casa antigua. Una casa antigua. Hay elementos como un banco de madera, una mesa de madera, la harina. ¿Eso no existe en el plano A? No. Vale. Sería como la realidad del títere. Vale. Que es, por lo tanto, forma parte de un pasado. Sí, del pasado del títere, efectivamente. Vale, muy bien. Eso está muy bien. Entonces, pasado vinculado a recuerdo, recuerdo vinculado a símbolo. Vale. No, estoy creándome un pequeño esquema para entender mejor. Vale, entonces, y sintetizo lo que he entendido. A través de los cantos tradicionales de esta mujer y del amasar, del ritmo en el que se amasa la masa, aparece una figura que vemos que es una anciana. Esa anciana está sumergida en una realidad que forma parte del pasado, donde hay una mesa de madera, harina, un obrador, entiendo. Sí. Y luego un antaño. Y herramientas también del campo. Hay una hoz, vale. Bueno, una cesta, un trillo, Eso es. Vale. Para tamizar la harina, por ejemplo. Eso es. Entonces, en este plano B, el títere... ¿Son reales o son imaginarios? Son reales. Vale. Sí. Y
ella va reconociendo estas herramientas, va jugando con ellas, como recordando todo lo que ella hacía con estas herramientas. Y en la transición, por ejemplo, me imagino que igual que el títere nace de la masa, pues me imagino, no me imagino un títere en sí mismo como está hecho, me imagino simplemente el rostro y quizá una tela muy simple que le haga el cuerpo. Vale. Y como ahora estamos además trabajando todos los elementos, pues la veo, por ejemplo, siendo 100% tierra, un monstruo que es tierra pura. Vale. Y en cambio... igual estaría bien que tú plantearas que el vestido o esto que va a colgar debajo de la máscara fuera algo que tenga que ver con cómo iban vestidas aquellas mujeres que trabajaban el pan. ¿Vale? Por ejemplo, toda la Comedia del Arte, que es uno de las grandes cunas del teatro del siglo del XVI al XVIII, la mayor parte de las ropas de los personajes eran camisolas blancas muy grandes, como las de Pierrot en Francia, ya en el siglo XVIII-XIX, ¿vale? Para que te hablo de esto porque el lino blanco, por ejemplo, era un elemento que se utilizaba mucho en las clases modestas de la propia sociedad, donde ellos mismos tejían sus telares, sus ropas, ¿no? ¿Vale? Te lo digo para que vayas pensando en cómo podría ser. Aquí tengo una duda, a ver si me la puedes aclarar. No sé si has pensado que detrás de un banco es fácil esconder una cabeza de un títere y por lo tanto todo el títere, y que la masa puede estar encima del banco con la harina y todo esto, con lo cual en el momento en que la actriz empieza a manipular la masa, pues puede dar el cambiazo a otra masa donde esté la propia cabeza del personaje y puede nacer de ahí el personaje. Pero ¿cómo vas a introducir todos los utensilios que existen en el plano B cuando en el plano A no están? Claro, es que me imaginaba que la manera que mientras suenan en el plano A, mientras no te lo he contado porque son como muchas cosas y igual te liaba, pero me imaginaba que en el plano a medida que van surgiendo todas estas voces, hasta que el personaje localiza todas estas voces salen de la masa y va recorriendo todo lo que esas voces cuentan. Y me imaginaba una pantomima de la harina, como la pantomima de la transición de la harina. No te he entendido muy bien. Me imaginaba una pantomima de labrar, sembrar, recoger, amasar de nuevo. Y al final todas esas acciones están acompañadas de herramientas que luego se van a ver en el plano B. Las pantomimas entonces entiendo que están hechas con elementos reales. No, en el plano A sería todo mimado. Lo que pasa que luego se ven las herramientas que se han utilizado mimadas en el plano A. ¿Y cómo entran a escena? En el plano B está en el escenario, solo que sin iluminar. Se ilumina cuando entra el títere en el plano B. Vale. Igual tendrías que darle una vuelta a eso, porque a veces solo conseguirlo con la luz, a veces eso es complicado. Vale. Claro, porque sí que son bastantes elementos para de pronto meterlos. Claro, pero podría ser que estuvieran allí cubiertos con una gran tela. Con telas blancas. O una tela blanca o una tela oscura, no iluminada y cubierta con harina. Como si fueran los bultos de una panadería, ¿okay? Donde esta primera mujer, que va a trabajar tanto con la ilusión, va haciendo las acciones y va descubriendo, quitando las telas, creando una nube de harina. Puede ser harina, puede ser talco, eso ya lo verías, el efecto que quieres, para posteriormente, cuando empieza a quitarse el humo que generas, van apareciendo cada uno de esos objetos.
Entonces, sería lo que me propones es que el plano B y el plano A realmente me sirvan como concepto, pero que sean el mismo espacio, ¿no? Que sean el mismo espacio, pero la diferencia es que cuando entra la chica, que entendemos que es una chica de nuestros días, entra a un obrador cerrado. Vale. Y lleno de polvo y lleno de la vieja harina que ha quedado ahí, ¿ok? Y se ilumina, empieza a descubrir las cosas, ¿sabes? Vale. Vale. Y luego a partir de las músicas que tú me planteas, que entiendo que es el puente canal de la elipsis, Ajá. es con el que tú vas a viajar del plano A al plano B. Ese puente que llamamos un puente elíptico, ¿no? Que en el flashback se consigue a través de un cambio de planos, por ejemplo, la fusión de planos, aquí lo que buscaríamos es cómo establecer eso, en este caso a través de la melodía musical y la aparición de la Pachamama como personaje del títere y la aparición de los objetos reales bajo todos esos bultos que pueden estar en escena. Uh-huh. ¿Vale? Claro, yo me la imagino en el momento en el que nace el títere, me lo imagino esto que te digo como 100% tierra, como los ejercicios que hemos estado haciendo esta semana. Sí. Y cuando ya comienza a descubrir los elementos en sí mismos y ya de alguna manera entramos en la realidad del títere, me la imagino vestida con su traje que tenemos hecho para ella ahora, que tiene más cuerpo, que tiene un brazo, que tiene unas mangas, que es más una abuela, traje como tal, tal. una señora mayor simplemente. Okay. Y luego la cuestión también es que el títere yo la manejo con mano derecha y mi brazo izquierdo es uno de sus brazos. Vale. Y en el momento del amasado, mi compañera Elena tiene 2 manos para trabajar. Y tenemos dos mangas iguales, 2 mangas blancas que de alguna manera coinciden con su traje. O sea, me estás diciendo que Teresa... Elena. Pensaba que era Elena. Pensaba que era Teresa. Elena lo que hace de alguna manera es utilizar las mangas, ¿no? Para amasar. Utilizar ella en su traje tiene una manga blanca y yo en mi traje tengo una manga blanca. Okay. Y las dos las usamos como los brazos del títere. Te puedo mandar una foto para que lo entiendas luego. Sí, no, está bien. Lo único que tú cuando amasas, ¿cómo haces para hacer aparecer? Yo cuando estoy en plano A. Sí. Tú amasas la masa y ahí aparece la figura de la marioneta. Sí. ¿Cómo vas a hacer para Claro, mostrar? por eso sería simplemente el rostro, no tanto personaje. Ahí no tendría ni 2 piernas ni 2 manos. Vale. Sería más como un ente, por así decirlo, que va cobrando forma. Vale. Bien. Vale, ¿qué pasa en el plano B? Vale, en el plano B es como esta idea de que el títere ve la masa y quiere comenzar a amasar. Solamente tiene un brazo y le pide a Elena que le preste su otro brazo. Ok, ¿y ahí se va a saber por qué solo tiene un brazo? No. Claro, esto a mí me sale esta idea que es muy abstracta y que no se entiende, que me sirve a mí como idea, pero no sé cómo contarla, que al final si es un recuerdo, si el títere, la tradición en sí misma es un recuerdo, solo va a pervivir si le damos una parte de nosotros, ¿no? Si de alguna manera le recordamos, le prestamos nuestro brazo, le prestamos nuestra voz. Todo esto es la idea que quiero como simbolizar en el plano B y ahí estoy un poco perdida. No sé si como... puede ser que haya una historia, o sea, la historia de esta yaya, de esta señora mayor, de alguna manera nos traiga
¿sabes? Hay en la historia, a lo largo de la historia, como bien sabe Lidia, hay muchas guerras que han pasado, ¿no? Hemos vivido muchas guerras. Y en esas guerras muchas mujeres perdieron sus miembros, como muchos hombres perdieron sus miembros. ¿Qué pasaría si una haya de las de entonces, una mujer de esas características, tuviera que enseñar a las nuevas, vamos a decir, generaciones a amasar el pan como ella lo hacía y le falta un brazo? Te pongo de repente elementos de estas características, porque puede ser que el haya de repente nos cuente que le faltaba un... O sea, creo que la quieres hacer gestual totalmente la obra, ¿puede ser? No, no, porque... Salvo las canciones y las frases que se escuchan al principio, sí. Puede ser que también haya... Al final también las frases del principio te las puedo enviar si quieres, captan un poco la idea en general de toda la obra. Claro, que igual podría ser también que en esas frases tú incorporaras aquella secuela de esa mujer. Que le falta un brazo, que, ¿no? Que desde el momento que le falta un brazo dejó de hablar. Se quedó sin voz. Entonces, es a través de esta mujer que vuelve otra vez a cantar, que vuelve otra vez a hablar, que vuelve otra vez a amasar. Y en ese amasar, todo empieza a vivir. Claro. ¿Sí? Qué bonito. Vale, dale una vuelta a todo eso y vamos a ver qué pasa. Y luego, ¿me decías qué pasaba en el plano B? Pues me imaginaba un trato, un pacto entre Elena, mi compañera, y el títere. Que el títere le pida su brazo y su voz. Vale. Okay. Y a partir de ahí se ve al amasado, que es de lo que tenemos como lo que mejor funciona, porque se ve al títere amasando y queda como muy visual. Y luego hay una cosa, a Teresa todavía no la has presentado, no sabemos quién es. A Elena, no la he presentado. No, ya. A mí no. Digo que no la has presentado. Ya, en la escena, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Claro, porque lo entiendo como por eso te digo que ahí estoy como perdida, porque para mí es como la idea de la voz y el cuerpo del títere, como quien recuerda al títere. Pero creo que es importante, si tú estás amasando y eres la que invoca al títere, y luego el títere va a pedir ayuda a Elena, tenemos que entender cuál es el vínculo que hay entre tú y Elena, entre Elena y el títere y entre tú y el títere. Vale. Necesitan una identidad que soporte el diálogo. Vale. ¿Quién son esos personajes? ¿Quién es? ¿Es tu madre, Elena? No. No, no, entiéndeme. ¿Es su hija? ¿Es la hija de esta mujer? ¿Es a quien enseñó? ¿Es la dueña de ese obrador que ya murió hace años? Podría ser el... ¿Es una periodista que viene a escribir sobre la tradición del pan que se está perdiendo? Y podría ser como el títere cuando era joven, cuando tenía las dos manos. Podría ser. Solo que quiero que me consigas llevar ahí. O sea, me consigas hacer entender que es ella de joven y que está hablando la abuela con ella de joven. No sé si a través de una narrativa oral, si a través de una narrativa gestual, no lo sé. Eso es un trabajo que tienes que hacer tú como creativa, pero tienes que vincular los tres personajes y darles una identidad a cada uno de los tres. El tuyo está claro quién es la mujer que entra en este obrador cerrado. La Yaya sabemos quién es, que la representación de todas las mujeres
en la tierra, artesanas que trabajaron y que vivieron del campo y que se están perdiendo todas esas herederas de una o digamos artífices de una tradición que se está perdiendo. Si Elena es ella, de joven, tenemos que entenderlo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tienes varios recursos. Tienes el gesto, la palabra, la música. Puede haber una conversación entre ellas dos. ¿Tu títere habla? No, no habla porque como tiene rasgos latinos, Sí. pero luego también lo traemos muy a nuestra cultura, ¿Sí? pues no sé muy bien, pues no sabría si ponerle acento, si no ponerle acento, ¿sabes? Vale. Ahí me queda fe. Pero igual podría utilizar un gromelot. ¿Qué es eso? El gromelot es una forma figurada de hablar. ¿Y cómo es? Atrás. Ok, no. Anda, tal vez si yo no voy. No me quiero decir. ¿Ok? ¿Entiendes? Vale. Estás utilizando un lenguaje en el que no estás diciendo nada, pero las fórmulas expresivas que estás empleando, ¿no? Mira a Darío Fo, Premio Nobel de Literatura y un gran juglar de la época, que como te dije, también hizo un estudio sobre todo esto. Sí. Eso puede ser una manera. Otra cosa es que susurre, que se lo diga a Elena al oído. Y Elena la contesta hablando normal. Claro. Sí, cuando lo que te comentaba del trato, me imaginaba algo así, que el títere la llamaba, le hablaba algo al oído y ella pues le contestaba, pues sí, te presto esto, sí, te presto otro. sí, sé que soy yo. Pero aquí soy yo mucho más joven y yo no... ¿Te puedo ayudar? No te encierres en ti misma, ¿no? De repente puedes crear todo un diálogo. Esto es importante que es muy bonito el hecho de que una persona cuando está al final de su vida pueda hablar con ella misma cuando era joven. Y estás haciendo un plano A que va a un plano B y cómo ese plano B vuelve a ir a un plano C. Aquí es donde Lidia empieza a echar... Es un flashback dentro de un flashback. En el recuerdo, o sea, tú entras dentro de esa memoria del colectivo de la artesanía y de ahí esa anciana se recuerda cuando era joven y habla consigo mismo. Es una idea poética, ¿entiendes? Y no solo habla consigo mismo, sino que le pide la voz, le pide el brazo que le falta, etc. Vale. ¿Sí? Porque otra cosa que intentamos también en lo que ya hicimos, que queríamos dar a entender que el títere y Elena eran la misma, era que Elena iba hablando, que ahí lo jugamos con dichos populares sobre el pan, que quizá podría ser interesante meterlos también en las voces en off del principio. Y a medida que Elena iba con una garrota, igual que la Pachamama, y gesticulaban igual, pero solo salía voz de Elena. Ok. No sé, ahí es algo ya, me estás hablando de algo tan, digamos, aplicable a la puesta en escena que tendría que verlo en escena ya. Claro, porque además ahí están en el mismo tiempo y son la misma persona en el mismo tiempo, no hay un presente pasado. No, pero bueno, pero podría sostenerse. Lo importante es en crear los vínculos, contar a través de los vínculos cómo una persona puede hablar consigo mismo, cómo puede pedirse ayuda a sí mismo. ¿Ok? Vale. ¿Vuelves otra vez al plano A o te quedas en el plano B? Pues había pensado en quedarme en el plano B. Había pensado que simplemente cuando el ritmo
volver al ritmo de las panaderas, que va disminuyendo para que el latido del títere vaya muriendo y que el títere, la abuela, la yaya, se convierta de nuevo en tierra. Por lo y tanto, vuelva desaparece. Desaparece, pero claro, yo ahí estoy como manipuladora. Bueno, pero ahí, en el momento que tú estás como manipuladora y haces desaparecer a la anciana, lo suyo Entonces, es que volviera otra vez la joven que empezó a amasar. La que amasa. Y tal vez que escuchara la propia masa, que hiciera un gesto como que todo lo que ha vivido lo ha escuchado de la propia masa. E incluso que meta la masa en un cesto y desaparezcas de escena yéndote de ese espacio con la masa. Como si tú decidieras continuar amasando el pan, como hicieron nuestras abuelas. Claro, sí, quería terminar con una frase que viene a decir un poco eso, que habla del... Claro. ¿Dónde nos quieres llevar? ¿Nos quieres contar realmente que la abuela va a... ¿no? Que finalmente... No, claro. ¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Sí, lo suyo sería volver al plano A, como para la idea general, ¿no? Que es esto del olvido y el recuerdo de toda esta tradición. Vale. Sí, yo creo que sí, porque hace falta una anagnórisis o finalmente una reflexión por parte del personaje que ha entrado en ese espacio a amasar y se ha encontrado con todo ese mundo imaginario. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Tenemos por ahí a Redmi Note. ¿Quién es Redmi Note? Vale, muchas gracias, José. Nada, guapetona. Andrea, muchas gracias a ti, linda. Buen trabajo. Oye, una cosa, tú podrías, Andrea, con vistas al lunes que viene, encontrarás como una pequeña escritura, como un pequeño relato explicando lo que está pasando, ¿cómo te lo imaginas? Vale, sí. Que me lo puedas leer. Vale. ¿Sí? ¿Cómo imaginas ¿no? Lo que pasa en el plano B? ¿Cuál es el encuentro con ella misma en el plano B? ¿Hasta dónde llegas en ese encuentro? ¿Qué es lo que aporta el amasar la masa en relación con la vivencia humana de la Pachamama, de la tierra y de ese personaje? ¿Vale? ¿Y qué es lo que queda cuando vuelves al plano A'? Vale. ¿Vale? Lo intento, sí. Vamos a ver qué tal. Vale, tenemos a Redmi Note. ¿Quién es Redmi Note? Hola José. ¿Dónde estáis? No os veo. Pues estamos en un jardín, en el jardín de Bru. Estamos en la calle, los cuatro. No pasa nada, podéis entenderlo igual, ¿eh? Sí. La verdad es que no hemos avanzado mucho desde la semana pasada. Esa es la verdad. Vale, no habéis teníamos que hacer los monólogos, habíamos quedado, y la estructura, pero no, la verdad es que no hemos coincidido y no hemos avanzado. Esa es la gran verdad. Vale. Estamos buscando sitios de investigación por aquí, por Santander, pero cuesta de encontrar algo. ¿Qué estáis buscando como investigación? Pues sitios donde se realiza el BDSM. Vale. ¿Y existen? Pues parece que sí, están mirando ellos mientras yo escuchaba aquí la clase, pero parece ser que sí, ¿no? Corrales de Valbuena, me dicen. ¿Cómo? En Corrales de Valbuena, que no sé si es exactamente un pueblo o no sé lo que es, pero me dicen que ahí hay un local. Me parece que sí. Vale, pero ¿qué es eso? Que no hemos avanzado, José, la verdad es esa. Vale. Bueno, a mí lo que me gustaría es que... ¿Creéis que os dará tiempo de aquí al lunes que viene a estructurar un trabajo específico sobre... o sea, ¿podréis elaborar... Una estructura, yo creo que sí. Sí, con unos textos que intenten exponer de lo que estáis hablando? Sí, yo creo que sí.
Que para el lunes podemos tener un pequeño... ¿Con unas acotaciones de cómo imagináis la puesta en escena? Sí, yo creo que sí, que podemos tenerlo. Vale, ok. ¿Vale? Pero ya te digo, esta semana no hemos coincidido, ha habido temas de horarios. Y de todos modos, si el lunes que viene, por lo que sea, ustedes todos no conseguís llegar a este objetivo, ya vería yo si hay alguna manera de tener una última sesión después del lunes que viene, a lo largo de las Navidades, en algún momento, que sea un momento para todos cómodo, donde podáis intervenir, podáis leérmelo y verlo tranquilamente. Vale, además me parece que el lunes que viene yo estaré volando, no sé a qué hora tengo el vuelo, pero yo tengo el vuelo para Barcelona el lunes. Vale. Chris se va el domingo, me parece, y Bru y Julia, no sé. ¿Bru, Julia? Yo martes. O sea, tú estarás aquí el lunes. ¿Y tú, Julia, estarás aquí el lunes? Sí. Vale, Bru y Julia estarán aquí, o sea, que al menos... Bueno, si tenéis algo podéis leerlo. En Valencia, o sea, que igual se puede conectar también. Vale, pero yo no sé qué horario tengo el vuelo, ahora mismo no me acuerdo, pero si puedo conectarme desde Varna, pues me conecto, ¿vale? Muy bien, estupendo. Vale, otras cosas. Bueno, yo creo que más o menos, bueno, estamos ya un poco fuera de hora, por lo que veo. Lidia. Sí. ¿Quieres, aunque te quede esta semana y la siguiente, ¿quieres trabajar sobre algún tema o te apetece colaborar con alguno de tus compañeros con los que has visto hoy? Pues como he llegado así de nuevo, me gustaría ver cómo acaba la cosa como espectadora. Vale. Y hacerme mejor la idea. Vale, entiendo, porque es que ya el próximo día yo espero poder tener como una resolución de las dramaturgias que más, digamos, han ido siendo elaboradas. Luego ya no sé si el Espacio Joven más adelante ampliará un poco este curso y si podremos levantarlo sobre puesta en escena, levantándolo sobre puesta en escena. El tema es que hay diferentes alumnos dentro de este curso que también cursan conmigo en otro curso paralelo, entonces igual con algunos voy a tener más oportunidad de seguir trabajando, aquellos que estén interesados en el atelier de creación, pero si no, los otros podríamos ver la posibilidad de evolucionarlo en el Espacio Joven. Quien no tengo noticias son de los dos compañeros, ¿cómo se llamaban? De la última vez que querían hacer un trabajo sobre el medio ambiente, ¿os acordáis? Dani y Bea, ¿puede ser? Sí, ¿sabéis algo de ellos que en la última no estuvieron y hoy tampoco? Hombre, yo lo tengo en casa, Dani, le puedo preguntar hoy si le veo. Vale. Que si tienen algo escrito que me lo manden a través del Espacio Joven, ¿vale? Oído cocina. Vale. Bueno, chicos, pues chicas, que ha sido un gusto teneros nuevamente. Si hay alguno que tenía alguna pregunta, encantado estoy de responder. Vale, gracias, José. Un besito grande. Bueno, que paséis muy buena tarde lo que queda y buenas... Bueno, yo seguramente os vea muchos antes de las fiestas, con lo cual nos vemos el lunes que viene. Pichis. Adiós, guapo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.